Hola chicos de grado noveno, en nuestra clase de investigación veremos el marco conceptual. Es muy importante que tengan su cuaderno en mano para tomar apuntes y poder desarrollar la guía de la semana número 5. ¿Qué es el marco conceptual? Es importante tener en cuenta que es una sección más del marco teórico, pero a su vez puede ser una sección independiente. En este caso, nosotros lo vamos a manejar como una sección independiente, que detalla los modelos teóricos, los conceptos, los argumentos, las ideas que se han desarrollado en relación con el tema que estamos investigando. El marco conceptual como tal se orienta generalmente en definir el objeto, ¿sí?, de estudio y describir sus características. También funciona para reconocer el estado del arte, que hablaremos de él la próxima clase. Es decir, allí se señalan las principales líneas teóricas en relación con el tema que vamos a investigar. Debemos tener en cuenta que es muy importante que todos los textos cuentan con una sección titulada explícitamente. En este caso vamos a escribir marco conceptual. El marco teórico lo vamos a hacer aparte, que es el tema que desarrollamos la clase pasada. En algunos casos, el desarrollo de los conceptos relativos a este trabajo, pues como tal, cambian un poco porque el marco conceptual es más conciso, ¿sí? Mientras que en el marco teórico nosotros detallamos mucho más los conceptos que vamos a investigar. Aquí simplemente hacemos un breve resumen de lo que es cada concepto. ¿Cómo se organiza un marco conceptual? Entonces, una vez tengamos la información, es muy importante que la organicemos sistemáticamente para que el lector, en este caso yo que soy pues la tutora, pueda comprender mucho mejor cómo usted tomó y organizó estos conceptos de forma jerárquica. Puede ser usando la escritura a partir de lo general a lo particular. Hay un punto de partida muy importante que es la definición de los objetos o del tema para luego describir sus características, sus funciones e indicar las partes que lo componen y los conceptos asociados a este. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a hacer una breve introducción a ese marco conceptual. Luego, entonces, vamos a mencionar la característica importante como tal, o sea, inicialmente lo definimos, luego escribimos la característica, luego qué compone a ese concepto y luego una explicación. Por lo tanto, el marco conceptual de este ejemplo consta de un solo párrafo. De esa manera es como quiero que ustedes realicen su marco conceptual. Entonces, aquí se define la noción de superficies, luego se dan los detalles acerca de ellas, que son las características, la composición, la explicación de la forma y la variación, y la información de esta manera va organizada desde lo general a lo particular. Aquí en este ejemplo también les muestro cuando el marco conceptual va dentro de un marco teórico. Entonces, lo primero que encontramos es el marco teórico, en donde se indican los conceptos a tratar. Luego encontramos como tal el concepto que es un foco de distintos conceptos que parten de lo dicho por diferentes autores. Esto es muy importante también que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Tomar citas textuales para construir nuestro marco teórico. Aquí, en este marco teórico, se inicia con el concepto más general y abarca el texto para luego definir sus diferentes propiedades, es decir, las subsecciones. Por ejemplo, la novela gráfica. Entonces, dentro de la novela gráfica encontramos qué es la novela, ¿cierto? Qué es una gráfica, una imagen, ¿sí? Y de esa manera, entonces,
abarcamos lo general, que es la definición de novela gráfica, luego conceptualizamos qué es la novela y luego qué es una gráfica. Como tal, es mucho más extenso que el primer ejemplo, por eso les pido tengamos en cuenta el primer ejemplo. La organización tiene otras características, entonces aquí en primer lugar hay un párrafo breve inicial en donde nos cuentan qué conceptos se van a definir a lo largo pues, de ese marco teórico. Obviamente lleva una numeración que va correlativa a la manera en que se van desarrollando cada uno de los conceptos. Bueno, algunos recursos claves para el marco conceptual. Primero, la definición. La definición es un recurso clave para que nosotros podamos desarrollar el marco conceptual, en particular dentro de las ciencias, ¿sí? Tanto biológicas como sociales. La definición permite traducir el término especializado a palabras comprensibles y claras para el miembro o los miembros de una disciplina. En este caso, retomando el ejemplo de física, el término es las superficies equipotenciales. El verbo relacionar son dos. Encontramos como verbo relacional son y luego el tipo de categorías o cosas que complementan a ese concepto, es decir, las formas geométricas. De esta manera pasamos a definir el término especializado. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque esta es la estructura para definir los conceptos que vamos a trabajar en nuestros marcos conceptuales. La precisión en los conceptos. Un aspecto muy importante cuando construimos un marco conceptual es ser precisos en el uso de los términos. Nosotros no podemos utilizar palabras porque sí, no, tenemos que mirar qué conceptos se relacionan con la ciencia que estamos trabajando, el tema que estamos abordando, donde los términos pueden tener diferentes significados y perspectivas teóricas, atendiendo a que no solo es la definición que me da el diccionario, que eso no lo quiero ver, sino también es atendiendo a lo que me pueden decir teóricos o un concepto mucho más amplio de lo que estoy indagando y voy a dar a conocer. Aquí encontramos un ejemplo acerca de la psicología cognitiva. Entonces, nos hablan de que primero hay un procesamiento de la información, una estructura cognitiva, que hay un actuante, que en este caso es el estudiante, que es ese sujeto activo, y el conductismo es el estímulo, la respuesta y atiende al estudiante pasivo. Entonces, si tuviéramos que hacer el marco conceptual de estos términos, nosotros los explicaríamos no como conceptos sueltos, sino como conceptos relacionados, ¿sí? Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta la manera en que vamos a orientar estos conceptos. Otro aspecto importante es hacer uso de los términos especializados cada vez que nos referimos a un concepto en particular. Por ejemplo, en el ámbito de la lingüística, el concepto de texto es un término especializado y por tanto no se puede cambiar, ¿sí? Con otros como escrito, disertación o discurso porque son conceptos totalmente diferentes, aunque pues se escriben, son conceptos diferentes. Bueno chicos, ahora ustedes están listos para elaborar su marco conceptual. Solo deben tener en cuenta lo siguiente. El marco conceptual organiza y desarrolla los conceptos, las ideas, los argumentos teóricos centrales respecto al tema de su texto. Por otra parte, debe organizarse de lo más general a lo particular. Esta es una de las características más importantes. En caso de ser muy extenso, es productivo dividirlo en secciones o subsecciones, pero como les digo, vamos a tener en cuenta el ejemplo 1. Hace
uso de los recursos como la definición y se caracteriza por ser preciso y consistente. Entonces hay que aplicar la regla del ejemplo de física. Bueno, chicos, espero esta clase haya sido de gran provecho, puedan como tal desarrollar el taller de la semana número 5. Cualquier duda o inquietud, estoy presta.